Entre párrafos. Encuentro de escritores. Un podcast orientado a la literatura, a la comunicación y a la difusión de las letras, sin solemnidades ni contracturas. Reportajes a escritores de habla hispana, audiocuentos, curiosidades, rarezas y temas de interés. Soy tu anfitrión, mi nombre es Marcelo Urbano, periodista, escritor y, por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Entre párrafos. La parte divertida de las letras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Entre párrafos. Hoy conoceremos a I.J. García, novelista identificado con la fantasía y la ciencia ficción, oriundo de Mallorca, Islas Baleares en España, sobre el mar Mediterráneo. El entrevistado está graduado en arte dramático y está estudiando programación, según nos dice, para convertir todas las historias que le pasan por la cabeza en videojuegos. Es voluntario en asociaciones LGBTQA+ de Baleares. En su canal de YouTube realiza críticas literarias y reseñas, y en Instagram sus seguidores esperan los comentarios sobre películas y series. Son sus obras El tigre y la tormenta, Bushido, libro 1 de 2019, Fata, de 2020, y Antes del monstruo, que es su última novela, publicada en julio, hace poquito nomás, en 2022. Vamos a explorar en este episodio la obra y la vida, pensamientos y enfoques creativos de un escritor muy particular, muy joven, que además escribe desde muy pequeño, cosa que vamos a ir explorando a lo largo del programa. Su nombre no es un seudónimo, sino las iniciales con las que fue inscrito a su nacimiento, que él prefiere ignorar. Veremos después si nos cuenta por qué. Le damos entonces la bienvenida a I.J. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Marcelo? Estoy muy bien, contento de estar aquí contigo. Bueno, por mi parte también, con mucha expectativa de conocerte y bueno, recorrer tu obra y tu pensamiento. Así que bueno, vamos a ponernos a trabajar. He visto en tus redes mucha actividad. Dice, ¿cómo te organizas para escribir? ¿Cómo es un día de I.J.? ¿Tenés un trabajo aparte de escritor? Bueno, lo tenía hasta hace muy poquito, pero ahora estoy estudiando y solo estudio, escribo y bueno, hago trabajos puntuales de extra o de cualquier cosilla de actor o de máster de rol profesional, que también me dedico a eso, pero son cosas puntuales. Así que ahora mismo solamente estudiar y escribir. ¿Cómo me organizo? No me organizo. Es terrible, pero es así. La verdad es que simplemente tengo en mente que tengo que escribir todos los días. Llevo 5 años con esa dinámica y la estoy cumpliendo. O sea, no he dejado de escribir ni un solo día, aunque fuese un par de líneas. Ajá. Y esto quiere decir que no tienes una brújula o te sientas y dejas que la inspiración fluya, o te impones una secuencia, una escena, una descripción. No, a ver, cuando estoy escribiendo novela, cuando escribo relatos es tal como has dicho, me siento delante del ordenador y que salga lo que salga. Cuando escribo novela, lo que tengo es un pequeño esqueleto, pero algo muy básico, una idea general, y a partir de ahí dejo que fluya todo. Una Nunca me escaleta. planteo, sí, tengo una escaleta muy resumida, tipo las cosas más esenciales de lo que tiene que suceder o de lo que va a suceder o de lo que yo siento que va a suceder, pero incluso a veces cuando estoy escribiendo aparecen cosas fundamentales nuevas dentro del libro, que esto a mí me encanta porque me sorprendo yo solo de decir, anda, mira, pues ahora resulta que este personaje era malo y yo no lo sabía cuando había empezado a escribir. Así que sí, me parece muy divertido escribir así porque me sorprendo yo solo con lo que escribo. Es como Bien. leer a la vez que escribes, ¿Es por eso que sostienes que la magia existe? por supuesto. Bien, después vamos a profundizar en esa frase. Podría Vale, de ser acuerdo. considerado como un autor de fantasía, Sí. ya que por esto que decíamos recién, vos sostenés que la magia existe. Ujú. ¿Qué es lo que te inspira en general?
Pues, sinceramente, no sé de dónde me vino la inspiración la primera vez. Sé que desde pequeño empecé a contar historias. De hecho, yo era un niño súper hablador. Me encantaba contar historias de miedo al resto de niños, pero el primer recuerdo que tengo de hablar de historias es de estar sentado en un árbol en el patio del colegio y que me preguntase una profesora qué hacía ahí. Yo le decía, no, es que el árbol me está contando historias. Es un recuerdo precioso que tengo y que no lo suelo contar porque, claro, es muy privado, pero bueno, lo comparto contigo y con quien nos escuche. Y creo que viene de ahí ese amor por las historias, por contarlas, y es una inspiración, pues como bien se va a repetir bastante la palabra magia, veo, porque es muy mágica, es una conexión con algo que está más allá, ¿no? Yo creo que todas las historias están ahí y simplemente nos conectamos a ellas y somos capaces de transmitirlas, pero que las historias ya están. Hay un pensamiento, tú eres el autor número 35 que contacto de habla Ajá. hispana, Ujú. y esto es la primera vez que lo hablo, así que teneme un poquito de paciencia porque lo voy a pensar en voz alta. Hay Por como supuesto. encuentro con esto que hablamos, como una especie de conexión entre los escritores, que eh, muchos, así como lo contaste tú, Ujú. les baja algo místico, es decir, la inspiración viene como si alguien dictara, no sabemos desde dónde, dictara cosas. A mí me ha sucedido en esta última novela que estoy escribiendo ahora, que tiene que Ujú. ver con el agua. A mí, Ujú. yo sentí claramente que a mí me bajaban algo místico, yo tengo que hablar de este tema. Sí, sí, Y que se te me pasaban la empieza, información. claro, y vos sabés que me empieza a llegar información. Ujú. Habiendo yo recibido esta ley divina, este mandato místico, empiezo a recibir información sobre el agua, sobre Masaru Emoto, sobre la composición del cuerpo humano, y es como que me cayó la novela, me cayó sola. Lo único que estoy haciendo ahora estoy escribiéndola, pero es como, viste, que siento que se hace Correcto. sola. Sí, 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 ¿Sí? es exactamente lo mismo que me pasa a mí, supongo que lo mismo que pasa a muchísimos novelistas y escritores, que les sucederá esto. De hecho, te digo más, hay en la novela Bushido, forma parte de la trilogía El Tigre y la Tormenta, como has comentado, es una novela que está inspirada en el mundo samurái. Y a mí me gusta mucho todo lo japonés, el mundo samurái, las artes marciales, etcétera. Pero tampoco soy un experto. Bueno, pues mientras estaba escribiendo este libro, yo pensaba que estaba hablando de una leyenda inventada, que me la estaba inventando yo, y después lo comprobaba. Y hay cosas que yo he escrito que vienen de la cultura japonesa, de la cultura nipona, que yo no sabía y que las he escrito tal cual como era entonces. Y eso es algo que yo no me puedo explicar si no es que hay algo místico ahí que nos inspira o que nos da esa información. Porque también me ha pasado con Fata, que tiene algo de leyendas artúricas, y veo que hay cosas que de pronto conectan con otras historias que yo no he leído o que no conocía hasta que me puse a investigar. Qué increíble, Y increíble. es increíble. Sí, 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 es la increíble. verdad que sí. Y sí, No, estaba fuera de guión este sentimiento, pero es como que voy sistemáticamente descubriendo que a muchos nos pasan estas cosas. Bueno, y sí, bueno, ahora que tengo una persona, primero que tú eres una persona de mente muy abierta, con lo cual lo puedo muchísimo. conversar casi sin culpa, digamos. Bueno, pero sigamos adelante. Leí en tu biografía de en Amazon que siempre habías sabido, o sea, tu frase es, siempre supe que tenía que escribir y un día las piezas se encajaron. ¿Por qué Sí. no me explicas un poquito eso que me parece muy interesante? Bueno, siempre supe que tenía que escribir porque yo me pasaba las clases, no era muy estudioso, nunca he sido muy estudioso. Se me da muy bien sacar buenas notas, pero no soy estudioso. Y en clase lo que hacía era leer o escribir. Entonces siempre supe que había algo en mí
que llamaba a la escritura, que llamaba al mundo literario. Me pasaba horas y horas leyendo y quería ser como Tolkien o como los autores que leía, incluso R.L. Stein, que es el autor de Pesadillas, que son cuentos infantiles, pero yo quería poder hacer lo mismo que ellos, que era llevar mis historias a la gente. Y un día las piezas encajaron porque, a pesar de que yo de pequeño había pensado todo esto, nunca me había decidido a ser escritor. Escribía algunas veces, hacía un relato, empezaba una historia corta, pero nunca me había parado a decir voy a escribir un libro. Ha llegado el momento. Y un día simplemente me di cuenta de que quería contar la historia de un personaje, de una partida de rol que había jugado, que es Arashi, que es el protagonista de Bushido, y me senté y me puse a escribir. Y desde entonces no he parado. Bien, ahí tu producción comienza justamente con El Tigre y la Tormenta, Correcto. ¿no? Que parecía anticipar Eso una es. saga. Yo no sé si es que la Sí. saga se terminó o no se concretó o hubo algún cambio en el medio que hizo que no pudieras completarla. A ver, es una trilogía y sí, Ajá, está finalizada, son 3 libros. El problema que hubo fue que la editorial que cogió el Tigre y bueno, que cogió Bushido, el Tigre y la Tormenta, y que tenía planteado pues publicarla, por la pandemia cerró. Y entonces ya no ha publicado más libros, ha desaparecido totalmente y se ha quedado huerfanito Bushido. Entonces, hasta que encuentre una editorial que acepte una trilogía, pero claro, el mundo editorial, un libro que ya ha sido publicado, por mucho que fuese por una editorial pequeña que no existe ya, es complicado que lo vuelvan a coger con ganas. Pero yo confío mucho en ese libro, ajá. confío mucho en esa historia Y y no, estoy no como esperando. autopublicación. No, bueno, si no encuentro una editorial, lo autopublicaré porque mucha gente, bueno, todas las personas que han leído la primera parte me están pidiendo desde hace años que por favor que publique ya la segunda, que lo necesitan, y la tercera, Digamos pero que los originales los tienes. No es claro, ni tienes ningún contrato con aquella editorial, no es que tienes no, ningún nada. contrato firmado, nada. Ok. Nada, solo estoy esperando, pasándolo a diferentes editoriales, a ver si se atreve alguna, porque yo entiendo que es una trilogía, que soy un autor prácticamente novel, porque no tengo demasiada repercusión, y que es una apuesta, que es un riesgo que tiene que correr una editorial. Pero Mm. yo espero que alguna vea que le vale la pena. Es simplemente eso y esperar para poder publicar la trilogía. Yo creo que como se merece, pero si lo hago autopublicado también será como se merece, ¿eh? No tengo nada en contra de autopublicar, simplemente es que como ya lo aceptó una editorial de primeras, me parece, y siguiendo consejos de agentes literarios y tal, es un libro que al parecer tiene propiedades para poder acabar en una editorial. Ujú. Ese contacto con aquella editorial fue, digamos, lo enviaste de la manera corriente, enviaste un manuscrito, les Sí, interesó, lo desarrollaron, o tuviste que ir a recorrer un conjunto de materiales, de editoriales, golpeando puertas. ¿Cómo fue el bueno, proceso? siempre es golpear todas las puertas posibles. Yo lo mandé a poquitas porque esta editorial acababa de abrir y contestaron bastante rápido, pero a lo mejor lo envié entre 6 y 8 editoriales, que esto, hablando de tocar puertas, es muy poco. Y tuve la suerte de que me contestaran bastante rápido y trabajar con ellos. Pero fue una experiencia que me enseñó mucho. Esto es lo que decimos normalmente cuando cometemos un error, ¿no? Me enseñó mucho Claro. y ya está. A partir de ahí he sabido, igual que autopublicar Fata, también me enseñó mucho para después autopublicar Antes del Monstruo. Y sí, vamos aprendiendo. Ajá, pero el sistema por el cual la editorial Sí, eligió El Tigre y la Tormenta, ¿tuviste tú que poner dinero o se hizo cargo no, toda no. la... Bien. Fue No fue autopublicación, digamos. no, 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 fue
publicación tradicional, o sea, la editorial leyó el Ajá, manuscrito, le gustó y se encargaron ellos de todo. Yo bien. simplemente pagué a la correctora para corregir el libro, pero esto es porque yo lo hago siempre antes, con todos mis libros tengo una correctora de Ahora, confianza que le después vas a... vamos a profundizar en ese tema porque me interesa Vale, mucho. Sé que de lees acuerdo, desde muy chico sí. y que adoras los cuentos infantiles, las historias de fantasía, terror y ciencia Ujú. ficción. Sí, ¿Cómo fue el proceso? ¿A qué autores fuiste reconociendo como influencia a lo largo de tu historia? Y si hay algún autor en vale. particular que te haya volado la cabeza. Uf, sí, varios. Eh, vale, mi manera de conectar con los libros. Lo primero creo que fueron los libros de pesadillas, unos libros de terror, no sé si los conoces, no sé si están también allí por ese título, pero Sí, bueno, acá o sea, algo así como la saga de Crepúsculo, por ejemplo. no, no, nada que ver, son unos libros muy chiquititos que Ajá. son como historias de miedo para niños. Ah, no lo Historias conozco, de no. miedo. Vale, pues como los cuentos de la cripta, ¿vale? Ajá, Pero sí, más infantiles. Pues bien. este fue los primeros libros que yo recuerdo, aparte de los cuentos infantiles típicos de 365 cuentos, ¿no? Y de los cuentos de, yo qué sé, la ratita presumida, no sé, no sé qué Ajá. decirte, pero bueno. Eh, Estos libros de pesadillas yo recuerdo que iba con mis padres a comprar y me dejaban en la zona de libros de lo que entonces era Prica, que ahora se llama Carrefour aquí Mm. en España, y empezaba a leer un libro mientras ellos hacían la compra y cuando acababan la compra yo ya me había acabado ese libro que había empezado en las 3 horas más o menos que duraba la compra, que hacía mis 2, 3 horas como mucho. Y cuando llegaban, yo dejaba el libro que me había estado leyendo, que está muy mal, pero bueno, y nos llevábamos otro a casa. Bien, pero digamos que tu negocio no era en ese momento comprar libros, digamos, era No, leerlos es nada que, más. claro, yo veía la oportunidad de, me puedo leer Claro. 2 libros en vez de uno. Entonces me leía uno mientras hacía la compra y después me compraba otro. Dije, Bueno, venga, Carrefour es muy de hacer dos por uno, así que sí, tú lo decretaste. puede ser, puede ser. Y bueno, a partir de ahí fue sobre todo mi padre quien me empezó a dar libros. Porque claro, era un gasto bastante, bastante grande el tener un niño que leía tanto como yo. Entonces mi padre cogió un día y me dijo, mira, toma, cállate, deja de pedir libros, toma. Y me dio la primera parte del Señor de los Anillos, el primer libro. Me dijo, esto te va a durar. Bueno, pues a los 10 días o así le dije, papá, dame la segunda parte y me dijo, bueno, ya, vale, mira, pues al menos te ha durado 10 días y a partir de ahí ya conecté con todas las novelas que me iba dando mi padre. Mi padre me pasaba novelas de ciencia ficción, sobre todo, porque él había estado muy conectado con eso. De hecho, empezó una revista en las islas que tuvo su pequeña fama cuando él era joven, y sobre ciencia ficción. Y me daba libros que la verdad es que no estarían recomendados para niños. Pero bueno, yo los aceptaba y los disfrutaba y los entendía. Entonces, ¿Qué quieres decir con que no bueno, eran pues para que, niños? Porque si los aceptabas, ¿qué tiene que ver la edad? bueno, porque eran libros que tenían contenido que quizá no estaba o la mente de un niño normalmente podría reaccionar de formas pues que no son buenas, pero, o sea, o que lo rechazaría. Por ejemplo, hay cosas que no se entienden. Si un libro habla de sexo y tú tienes 12 años, pues no vas a entender exactamente a qué se está refiriendo con Ujú. una relación que simplemente sea erótica. Y esto, autores como Farmer tratan mucho Bien, temas que no son para niños, o sea, bien, temas entiendo. como relaciones entre familiares, cosas que obviamente un adulto lo lee y entiende que hay una moralidad distinta en ese libro, pero que yo como niño simplemente no le daba importancia. Entonces,
Sí, yo también estoy de acuerdo en que todos los libros son para niños, todo podría leerlo un niño, lo único es que tiene que ser un niño que tenga una educación en la que si hace una pregunta, se le conteste. Porque claro, te va a generar una pregunta, te va a generar, oye, pues, ¿qué es el sexo? ¿O qué es esto? ¿O qué es esto otro? Y si te contestan de una forma natural, no hay ningún tema que sea tabú. Pero si no, es un problema porque la sociedad le niega muchos conocimientos a los niños, que es normal porque para cada cosa hay una edad y no podemos aprenderlo todo de golpe. Y se va escalonando la educación. Pero si llega un conocimiento a ti en un momento anterior al que normalmente sería, si preguntas y te contestan, está todo bien. Pero bueno, estos autores, Philip K. Dick, Farmer, Lovecraft, estamos hablando de autores que quizá eran un poco fuertes o la gente lo consideraría un poco fuerte, pero yo los aceptaba bastante bien. Salió un poco raro, salió un poco rarito, pero ¿qué le vamos a hacer? Bueno, si te parece, IJ, hacemos la primera pausa Claro. Y en un ratitito seguimos. Perfecto. Entre párrafos, curiosidades, rarezas, misceláneas y datos inútiles, pero literarios. Humor negro y sarcasmos de la literatura en Entre párrafos, la parte divertida de las letras. La opinión en crudo. Nicolás Sebastián Roca, llamado Chamfort, que vivió entre 1741 y 1794, ejerció su ingenio con aptitud corrosiva. Aunque hoy apenas recordamos sus máximas, fueron malos versos y tragedias los que le ganaron una ubicación en la academia y una pensión de María Antonieta. La ferocidad de sus frases no cautivó a los hombres de la Revolución. Chamfort fue arrestado por el Comité de Salud Pública y, tras intentarlo un par de veces, logró finalmente suicidarse en la prisión. Pero antes de esto, escribió el siguiente párrafo. Se cuentan aproximadamente 150 millones de almas en Europa, el doble en África, más del triple en Asia, admitiendo que América y las tierras australes no contengan más que la mitad de las que hay en nuestro hemisferio. Se puede asegurar que mueren todos los días sobre nuestro globo más de 100.000 hombres. Un hombre que haya vivido solo 30 años habrá escapado aproximadamente 1.400 veces a esta espantosa destrucción. El mundo físico parece la obra de un ser poderoso y bueno que se vio obligado a abandonar la ejecución de una parte de su plan a un ser maligno. Pero el mundo moral parece ser el producto de los caprichos de un diablo que se volvió loco. Los azotes físicos y las calamidades de la naturaleza humana hicieron necesario el gobierno y el gobierno se agregó a los desastres de la naturaleza. Los inconvenientes de la sociedad hicieron necesario el gobierno y el gobierno se agregó a los desastres de la sociedad. Esta es la historia de la naturaleza humana. Hace siglos que la opinión pública es la más malvada de las opiniones. El arte del crimen. Thomas de Quincey, que vivió entre 1784 y 1859, ejerció sobre su posteridad literaria una influencia cuyo valor supera el de su propia obra. Aunque de Quincey no intentó fundar una filosofía del asesinato ni soñó que su broma podría ocupar lugar en los tratados como la estética de Max Benz, fue el primero en jugar con el crimen por placer estético, que sería uno de los lugares comunes del humor negro, que en el humorismo de Quincey es inextinguible. Debería probarlo el hecho de que no haya sido desgastado por el uso y la admiración de tantos literatos, entre ellos Baudelaire y Borges. Nos deja el siguiente pensamiento. El lector puede recordar que hace unos años me presenté como un diletante del asesinato. Quizá diletante sea una palabra muy fuerte. Conocedor conviene más a los escrúpulos y debilidades del gusto público. Supongo que no hay nada malo en ello, al menos. Un hombre no está obligado a poner sus ojos, sus oídos y su entendimiento en el bolsillo del pantalón cuando se encuentra con un asesinato.
Si no está en un estado categóricamente comatoso, supongo que debe notar que un asesinato es mejor o peor que otro en lo tocante al buen gusto. Los asesinatos tienen sus pequeñas diferencias y matices de mérito, del mismo modo que las estatuas, cuadros, oratorios, camafeos, intaglios y qué sé yo qué más. Podéis enojaros con un hombre porque habla en exceso o demasiado públicamente. En cuanto al exceso, yo lo niego. Un hombre nunca puede cultivar su gusto en exceso, pero debéis permitirle pensar de todos modos. Humor negro y sarcasmo de la literatura en entre párrafos, la parte divertida de las letras. La clave Muspelheim. Dijo la crítica: la novela de Marcelo G. Urbano es una pieza que tranquilamente está a la altura de las que suelen ganar el premio Planeta o incluso de muchos bestsellers internacionales. De hecho, hay algunos aspectos de la trama que recuerdan a obras maestras del género como El péndulo de Foucault, de Humberto Eco, o El Club Dumas, de Arturo Pérez Reverte. A veces los milagros ocurren y es toda una fiesta cuando esto sucede. La clave Muspelheim es una masterclass sobre cómo escribir una novela con recursos clásicos de ficción histórica, pero también del documental y del cine de suspenso. Suplemento Cultura, Diario Hoy Día, Córdoba, Cesari Novek. Para adquirir el libro en formato papel solo para Argentina, https://marcelogeurbano.com.ar/tienda. Para Latinoamérica y Europa, adquirirlo en la tienda del autor en Amazon.com, tanto en formato papel como en ebook. La clave Muspelheim. Estamos de regreso con nuestro invitado IJ García, repasando su historia, su obra y su pensamiento. IJ, ¿qué es Antes del monstruo? Antes del monstruo es un thriller paranormal. Esto es lo más básico, pero en realidad lo que es un diario de un muchacho que simplemente quiere salvar el mundo. Quiere salvar el mundo probablemente de personas como él mismo, porque estamos hablando de un chico que está en una pandilla nazi, un chico que tiene conductas algo violentas, pero se da cuenta de que hay mucho mal en lo que hace y en el mundo y bueno, es alguien que quiere cambiar las cosas, pero que no está en el lugar indicado para hacerlo. La verdad es que es un libro que al estar escrito en primera persona, desde el punto de vista del protagonista, para mí fue muy diferente escribirlo a todo el resto. Uh-huh. ¿Es un libro inspirado en algún suceso particular o simplemente, como hablábamos antes, pura creación? Cuando tú me hablas de pandillas nazis, a mí se me viene rápidamente los skinhead, entonces digo, bueno, ahí hay una historia. Correcto, ¿no? sí. Ahí hay una historia. Entonces, ese desarrollo lo tomaste de la vida real, digamos, de la realidad, o también es una creación propia de la inspiración. Es una creación propia. El personaje lo creé para una partida de rol, que me encanta jugar a rol. Soy como Eddie Manson de Stranger Things. Y creé a este personaje y tenía tanta fuerza que él mismo decidió que yo tenía que escribir un libro sobre su vida. Y lo hice porque soy un poco pusilánime y le hice caso. Bien. ¿Y Fata qué es? Fata es magia. Es uno de los libros probablemente más desde el corazón que he escrito y que escribiré jamás. Es un libro que empieza en mi corazón y en mi inspiración y sale de ahí. Conecta con muchísimas cosas y con muchísimos autores que me marcaron de pequeño, como son Terry Pratchett, Stephen King, Tolkien.
después Patrick Rothfuss, o sea, tiene esos dejes de magia tan suave y dulce, y también esa oscuridad que hay en las novelas incluso de terror. Fata es amor. Es que siento un orgullo tremendo por Fata porque es mi bebé. Ajá. Bueno, uno de ellos, todos lo son. Alude al nombre de algún personaje o ¿qué Eh, significa Fata? Fata bueno, es un pequeño spoiler, pero no pasa nada. Los Fatas son una raza. Los Fatas Bien, son seres mágicos, son bien. personas, bueno, personas no, son seres que han nacido con la magia. Pueden ser todo lo que podamos imaginar, desde elfos a vampiros, a fantasmas. Son seres que se salen de lo humano, por así decirlo. Perfecto. Se entiende claramente. Bien. Bueno, vamos a retomar un poquito el tema de la edición que me Claro. pareció muy interesante. Eh, si querés nos concentramos en tu último libro. ¿Cómo fue el proceso de edición del último libro? Y después, Vale. si recibiste ayuda para el maquetado, para la corrección, para el diseño de tapa, ¿cómo fue el tema? Habíamos quedado que íbamos a hablar del tema de la corrección. Y bueno, Ujú. ya que estamos, también hablemos un poquito de cómo haces la prensa, la difusión, si tenés algún profesional. Bueno, en fin, vamos desandando ese camino que tiene que ver con lo técnico y con lo que nos ayuda a los demás Por escritores supuesto. para tomar este ejemplo. Por supuestísimo. Vale, pues con Antes del monstruo yo acabé el manuscrito y lo primero que hago es una revisión propia para ver si yo veo algún error en el hilo de la historia, si hay algo que no cuadre, tipo por tiempo, o sea, algún error temporal, o si hay Entiendo. alguna falta de ortografía básica que yo Sí, pueda ver. la integridad del relato, digamos. Correcto, sí, Bien, correcto. Una vez que hago esto, yo contacto con mi correctora de confianza, que es Isi Moreno, que es una correctora maravillosa, que es increíble cómo conecta con el estilo del autor, y bueno, la recomiendo al 100%. Y ella es quien hace varias pasadas de corrección, las comenta conmigo, me pregunta si hay que cambiar alguna frase para que se entienda mejor, si me parece bien estos cambios. Bueno, lo que hace un buen corrector, ¿no? Y finalmente me entrega el manuscrito ya corregido y perfecto para que pasemos a la maquetación. En cuanto a maquetación y portada y todo, lo hago yo, porque he aprendido a hacerlo. Aprendí con Fata, hice varios cursos, empecé a trabajar también con edición de imágenes para portadas, para que la maquetación también quede bonita, para poder saber agregar bordes o detallitos que siempre se agradecen en los libros. Y lo hago yo, o sea, aparte de escritor, soy maquetador y portadista. Y bueno, se agradece porque son muchas horas que yo le dedico, pero también es un dinero que me he ahorrado y que no tengo. O sea, quiero decir, no me lo podría haber permitido sí, sí. tampoco. Aclaro que no tengo ningún prejuicio al respecto, yo también hago las mías, ¿no? Y bueno, hace muchos años que me manejo muy bien con el tema digital, así que no Claro, tengo ningún prejuicio al respecto. es Mm, que, es que esto, si puedes hacerlo tú, no tienes por qué pagar a otro. En cuanto a la corrección, no pienso igual. Por mucho que uno sea corrector, yo considero que tiene que pasar por otras manos. Porque, exactamente, sí, sí. Porque te sales de la claro, trinchera. claro, y porque cuando otra persona lee tu libro, no tiene en mente lo que tú tienes. Tú tienes un contexto que a lo mejor una frase para ti tiene sentido porque tú tienes un contexto. Y si otra persona lo lee, no tiene ese contexto y dice, pues no tengo ni idea de lo que me está diciendo con esta frase, porque no la tengo contextualizada. Y eso lo ve un corrector externo. Es imposible que lo vea el propio autor, por mucho que se distancie de su novela. Pero en Ujú. cuanto a maquetación, que es, por así decirlo, lo más técnico o lo más gráfico, maquetación y portada sí que creo que un autor
puede maquetar y hacer las portadas de sus propios libros. Y en la actualidad, ¿tienes alguna editorial aparte de Amazon o directamente luego lo maquetas y pasas a Amazon? Paso a Amazon directamente. Y lo manejas tú. Sí, Amazon es un gigante y tiene muchas cosas malas, pero en cuanto a para autopublicar es una muy buena herramienta. Lo malo que nadamos en un mar de autopublicados. Hay tantísimos libros que es muy difícil que después la gente te lea, y ahí entraríamos ya en la parte de difusión, marketing, etcétera. Ajá. Porque es muy complicado que te escojan a ti, porque hay miles de otros libros y bueno, obviamente yo sé que si quiero leer un buen libro de terror, elijo a Stephen King y busco un libro, cuál es el libro nuevo y ya está. Pero para un autor novel o para un autor autopublicado es mucho más complicado. Porque ¿cómo te conocen? Sí, normalmente los grupos que se hacen son de escritores y con otros escritores. Hay pocos lectores, a pesar de que los escritores seamos lectores normalmente, o deberíamos ser lectores normalmente. Aún así, es una comunidad que no te genera miles de lectores. Entonces, ¿cómo se llega hasta el lector una vez que llegas a publicar el libro? Bueno, tienes que trabajar en prensa y difusión. ¿Tú lo haces con algún profesional o tienes algún secreto metodológico que nos puedas contar? Exacto, o sea, yo realmente es la pregunta, ¿cómo lo hago? Porque yo quiero hacerlo. Yo ahora mismo no tengo un público amplio, intento mantenerme activo en redes sociales, seguir los consejos de los profesionales con los que puedo hablar. He pagado a personas que hacían marketing, no me ha funcionado todo lo bien, bueno, no me ha funcionado demasiado bien. De hecho, me han funcionado más trabajar con personas que me conocen y que no con gente que dice, no, pues si me pagas 300 euros, hacemos esto o esto otro. Me ha funcionado igual de bien que una persona que me dice, no, mira, pues voy a hacerte una reseña y tal. Es muy complicado porque no sabes quién realmente va a conectar con el tipo de público que busca tus libros, ni quién se lo va a tomar en serio, porque al fin y al cabo todos hemos trabajado de cualquier cosa, ¿no? De dependiente o de programador o de lo que sea. Y hay trabajos pues que no te tomas tan en serio como otros. Y lo malo es que cuando contratas a alguien para que trabaje en el marketing de tus libros, puede ser una persona que no le dé el espacio a lo que tú estás haciendo. Y es una pena, porque de verdad que los autores ponemos todas nuestras esperanzas cuando no sabemos hacer el trabajo de marketing, las ponemos en los otros. Y cuando pones todas tus esperanzas en otra persona, bueno, puede Bueno, salir ahí muy está la bien, puede escuela, salir muy mal. digamos. La verdadera escuela está ahí. Ahí es donde aprendes. Correcto, sí, totalmente. Yo no he aprendido mucho más que hay que estar muy activo en redes y que los lectores que cosechas con un libro tienes que saber mantenerlos. Me hizo muy feliz, hice una lectura conjunta de Antes del Monstruo cuando salió, y una de las lectoras me escribió a lo mejor un par de meses después y me dijo, me he leído Fata, porque claro, se había leído Fata porque me había conocido por Antes del Monstruo, le había gustado y le había decidido, pero yo de esto no tenía ni idea. Y me dijo, me he leído Fata y me he enamorado, muchísimas gracias. Y este tipo de cosas son las que dices, vale, tengo que hacer comunidad, porque ahora al principio serán 10 personas que están fuera de tu círculo, porque claro, amigos y conocidos obviamente van a leerte, o deberían. Pero al principio serán 10 personas de fuera de tu círculo, después serán 20, después serán 50, después serán 100, y así poco a poco vas creando. Esta es la manera lenta. La manera rápida es
he escrito un libro maravilloso, alguien lo ha leído, alguien que tiene contactos, y es un boom. Ahora ha hecho un boom y no me hace falta hacer nada más. Pero eso es un golpe de suerte y, como bien se dice, la suerte te tiene que pillar trabajando, porque si no, no hay manera de que te llegue. Entonces, si tú ya estás haciendo un trabajo de redes, un trabajo de escribir todos los días, de tener manuscritos sin publicar en un cajón para cuando alguien te dice, oye, he leído tu libro y quiero publicarte, o quiero saber si tienes algo para publicar porque me gusta mucho tu trabajo, y decir sí. Este es el punto que yo creo que al que hay que llegar. No dejar de trabajar, no desanimarse y tomarse el escribir como algo a lo que te puedes aferrar. Porque al fin y al cabo escribir lo vamos a seguir haciendo solos. Como es lo que dice Terry Pratchett, ¿no? Escribir es lo más divertido que puede hacer alguien estando solo. Pues... es verdad, es verdad. Pues, ¿estás trabajando en un nuevo proyecto, IJ? Bueno, sí. De hecho, empecé, porque acabé hace muy poquito de poner el final a la trilogía, y empecé con una historia. Yo pensaba que iba a escribir otra cosa del universo de Fata, además, pero al final empecé a escribir algo que es totalmente diferente al universo de Fata. Es más, de hecho, no es fantasía siquiera, es ficción. Y es un libro sobre el bullying. Así que sí, no sé por qué, me vino de la nada y lo he empezado a escribir hace nada. Bien. Y ahí hay está. como, bueno, retomamos el tema del mensaje místico, por algo debe ser, Sí. ¿no? Por algo debe ser. Hay algo que me gustaría explorar, si te animas, en el próximo bloque, sobre tu voluntariado, si estás de acuerdo y tienes ganas y nos Por cuentas. supuestísimo, ¿Te parece? claro que sí. Bueno, Sí. entonces estás trabajando con una novela que no responde exactamente a fantasía, sino a la ficción. Correcto. ¿Estás mirando tu futuro como explorando otras cosas que se Otros salgan de géneros. esta metodología? No, realmente fue porque cayó así. Es como lo que te pasó a ti con la información sobre la novela del agua, ¿no? Pues me ha llegado esto, pues tengo que escribirlo. Pero Bien. tengo otro que sí que está acabado ya, que lo acabé hace muy poquito, que es sobre un demonio, y ese tengo muchísimas ganas de que vea la luz, muchísimas, porque es además una novela corta. Y creo que va a gustar mucho, porque tiene un toque cómico religioso, postapocalíptico. Ay, si te No sé parece, cómo. ahora lo retomamos. Vamos a hacer la Claro, segunda pausa y a la vuelta lo retomamos porque me interesa. de acuerdo. Vamos. Entre párrafos, curiosidades, rarezas, misceláneas y datos inútiles pero literarios. Frases célebres de la literatura en Entre párrafos, la parte divertida de las letras. Miguel de Cervantes nos deja en Don Quijote de la Mancha un claro pensamiento sobre el amor y el deseo. Amor y deseo son dos cosas diferentes. Que no todo lo que se ama se desea, ni todo lo que se desea se ama. Charles Dickens escribió este bello párrafo en Historia de las ciudades. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, era la edad de la sabiduría, era la edad de la insensatez, era la época de la creencia, era la época de la incredulidad, era la estación de la luz, era la estación de la oscuridad, era la primavera de la esperanza, era el invierno de la desesperación. En La Casa de los Espíritus, Isabel Allende escribe una declaración personal sobre la venganza. Me será muy difícil vengar a todos los que tienen que ser vengados, porque mi vergüenza no sería más que otra parte del mismo rito inexorable. El novelista polaco Joseph Conrad, autor de la célebre El corazón de las tinieblas,
nos deja una percepción de trabajo muy propia de la época que le tocó vivir. No me gusta trabajar, a ningún hombre le gusta, pero me gusta lo que hay en el trabajo, la oportunidad para encontrarte a ti mismo, tu propia realidad, para ti, no para otros, lo que ningún otro hombre podrá saber. Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, uno de los principales escritores de la Rusia zarista, exploró con su literatura la psicología humana en el complejo contexto político, social y espiritual de la sociedad rusa de la segunda mitad del siglo XIX. En su célebre Crimen y Castigo, acierta con esta frase, una perla literaria y filosófica. Hablar sin sentido es el único privilegio que la humanidad posee sobre otros organismos. Es al hablar sin sentido cuando uno llega a la verdad. Hablo sin sentido, por tanto, soy humano. Frases célebres de la literatura en Entre Párrafos, la parte divertida de las letras. La clave Muspelheim. Dijo la crítica. La novela de Marcelo G. Urbano es una pieza que tranquilamente está a la altura de las que suelen ganar el premio Planeta o incluso de muchos bestsellers internacionales. De hecho, hay algunos aspectos de la trama que recuerdan a obras maestras del género como El péndulo de Foucault, de Humberto Eco, o El Club Dumas, de Arturo Pérez Reverte. A veces los milagros ocurren y es toda una fiesta cuando esto sucede. La clave Muspelheim es una masterclass sobre cómo escribir una novela con recursos clásicos de ficción histórica, pero también del documental y del cine de suspenso. Suplemento Cultura, Diario Hoy Día, Córdoba, Cesari Novek. Para adquirir el libro en formato papel solo para Argentina, https://marcelogeurbano.com.ar/tienda. Para Latinoamérica y Europa, adquirirlo en la tienda del autor en amazon.com, tanto en formato papel como en ebook. La clave Muspelheim. Estamos de regreso con nuestro invitado IJ García, con quien empezamos a recorrer el tramo final del episodio de hoy. Y bueno, nos habíamos quedado en que está trabajando en un nuevo proyecto. Y bueno, continuemos con eso que me tenía interesado. Vale, pues es no puedo decir mucho porque claro, no ha salido Spoiler, nada. alerta spoiler. Alerta spoiler. Es un libro cómico, porque tiene un toque cómico, bueno, más bien irónico, o sea, dentro de la ironía, religioso apocalíptico. O sea, es fantasía, pero es fantasía urbana, muy, muy moderno y raro. O sea, hay pocos libros que yo haya leído que se parezcan a este. De hecho, solo hay uno que se parece un poco. Así que tengo muchísimas ganas de ver dónde llega y de ver qué puertas toca, quién lo lee, cómo lo recibe la gente, porque hay algo que me ha sorprendido mucho y es cómo ha recibido la gente Antes del monstruo, a pesar de ser muy diferente a todo lo otro que he escrito, que lo han recibido muy bien. Entonces ya no tengo miedo a explorar y a poner en bandeja para que lo lean cosas que salen raras. Pues ahí están y a ver qué pasa. Y supongo que también generará críticas porque, bueno, siempre que se toma, hay temas que cuando se tocan sabes que te puedes estar metiendo en problemas, pero yo no puedo hacer nada. La inspiración llega así y lo escribo así que... Bien, entiendo que detrás de los colectivos LGBTQA+, hay una tarea social de apoyo y defensa de los derechos que requiere de mucha dedicación y de mucho amor y de luchar contra la incomprensión y la frustración. ¿Nos querés contar sobre tu voluntariado en este colectivo? Claro, por supuesto. Pues yo... La verdad es que soy una persona bastante activa en este sentido. Siempre he abogado, por ejemplo,
asociaciones de animales, de ayuda al medio ambiente. Siempre he intentado, cuando veo que alguien está en problemas, echar una mano. De hecho, intento que los pocos beneficios que tengo en todos mis trabajos, incluidos los libros, parte de ellos siempre vayan a asociaciones de ayuda al medio ambiente. Y entre estas pequeñas ayudas que se pueden hacer a la sociedad y al mundo, me encontré con que podía ayudar al colectivo. Para mí fue, bueno, yo pertenezco a este colectivo, entonces empecé a conocerlo a través de encontrar información y encontrar apoyo para mí mismo. Y a partir de ahí decidí que quería también ayudar a otras personas que no se sintiesen bien, porque es muy difícil estar en un mundo que no te acepta. Y esto pasa con todo, o sea, pasa en todas las minorías, desde minorías de personas racializadas a minorías de personas del colectivo, minorías o personas que se consideran de una minoría por el trato que han tenido a lo largo de la historia, como son las mujeres. Quiero decir, o incluso minorías tan absurdas como que creo que es una figura con la que todo el mundo se puede identificar, con todos los lectores y escritores, que es el niño que leía en el colegio y con el que se reían porque le gustaba más leer que jugar en el patio. Todo esto son minorías que necesitan tener un espacio seguro y poderles ofrecer una parte de mi persona como espacio seguro me resulta necesario. No lo hago por ser bueno ni por... No, es simplemente que veo que se necesita eso y lo hago. Comparto tu mirada con la ayuda a los colectivos, obviamente. Muchas veces uno no sabe qué hacer. Yo lo miro desde afuera y mi defensa es pobre, digamos, más allá de que defiendo, mi esposa y mi hija son pañuelos verdes y vamos a las manifestaciones. Mi señora tiene en una época fue fotógrafa y iba a las marchas, que en aquel momento eran apenas LGBT, ¿no? Fue creciendo el colectivo a lo largo de los años, y ha sacado unas fotos maravillosas y las ha publicado. Voy a tener que seguirla. Claro, porque eso lo que permite, por lo menos, es dar visibilidad. Exacto. Desde los que no tenemos otra forma de ayudar que no sea eso, por lo menos ponerle un poco de visibilidad y comprensión. Claro, especialmente por la poca vida que tiene. O sea, cuando uno mira las estadísticas, el colectivo tiene una edad promedio, techo de edad promedio de 40 años. No sé si ha mejorado eso, o por lo menos en España tiene otro número, pero en Argentina... No, creo que también está por ahí. Es una realidad muy, muy triste. Pero es lo que tú dices, o sea, la manera de ayudar es esa, si puedes dar visibilidad y algo que es mínimo, pero que es una ayuda inconmensurable, es simplemente en una conversación, y estamos hablando, por ejemplo, de cualquier colectivo que necesite o que sea un colectivo marginalizado o discriminado. Sí. Cuando en una conversación sale un punto de vista que es contra este colectivo, simplemente apoyarlo, apoyar al colectivo y quitarle la razón a la otra persona, eso hace un mundo, y sobre todo para personas que no pertenecen a ese grupo, porque si yo, por ejemplo, defiendo a una persona racializada ante otra persona que no es alguien racializado, por desgracia, lo que yo diga va a tener más peso para esa persona que lo que le pueda decir alguien de esa minoría o de ese grupo. Entonces esto pasa igual, o sea,
a los hombres se les va a escuchar más cuando hablen con otros hombres, a las mujeres se las va a escuchar más cuando hablen con otras mujeres. Entonces hay que saber que se puede hacer muchísimo desde el punto de vista de un aliado. Bien. Desde mi punto de vista, todo tiene un principio desde el respeto de la autopercepción. Por Es supuesto. decir, si uno pudiese lograr que cada uno de nosotros simplemente respete al otro desde su autopercepción, todo lo demás Ya queda estaría. reducido Sí, a la sí, alcoba. O sea, correctísimo. todo lo que pase después si vos respetas la autopercepción de una persona, todo lo que Por le pase en supuesto, su alcoba es cosa de ella. O sea, por y no te supuesto. tendría por qué importar. Ahora, Es que, en lo que nos toca respecto de la convivencia en la vida, si tú respetas mi autopercepción y yo respeto tu autopercepción, ambos nos ya está. respetamos, podemos hacer una vida absolutamente normal, tranquila y sin falta de respeto. Por supuesto. Es Pero que esto esa es tiene mucho trabajo los políticos que no están ayudando demasiado. ¿No? totalmente. Es que por desgracia, casi todos los problemas del mundo, al final acabamos encontrando que se podrían cambiar desde arriba. Pero la gente que llega arriba o cambia cuando llega o no sé qué pasa, Sí, prefiere no pero meterse para no generar sí, conflicto. correcto, Tocamos correcto. un Y tema esto, tabú, bueno, en eso todavía estamos, en esa parte de la evolución estamos, sí, IJ. no, y lo entiendo porque además la mayoría de figuras históricas que han llegado al poder buscando un cambio a mejor para la gente, no han tenido un final muy, muy agradable. Entonces entiendo que nadie se quiera arriesgar a eso. Lo entiendo. No, el héroe sacrificado está en los libros. Por desgracia, no hay demasiados en la vida real. Bueno, gracias por compartir el tema. No hay Vamos a problema. volvamos a la literatura, a ver si desde aquí podemos hacer otro poquito. Por ¿Tienes supuesto. identificados a tus lectores? ¿Quién te lee? Bueno, no con nombre y apellidos. No, me refiero a si hay un perfil de lector que te lee y si lo tienes identificado. No sé, son Bueno, jóvenes como tú que les gusta la fantasía o que les gusta la fantasía y además les gustan las novelas de crímenes. No sé. Esas sobre métricas todo, que te da Amazon. ¿Nunca sí, ingresaste en las métricas de Amazon para verlo como... para ver los lectores no, 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 nunca lo he hecho. No he visto, bueno, sé el Ajá. tipo de lectores que me leen porque sé que lectores de Exacto, eso. fantasía y también, no sé por qué, lectores de romántica. Mis libros Ajá. es verdad que tienen un componente, eh, quiero decir, el arte refleja la realidad, ¿no? O Ujú. eso creo. Entonces, por supuesto que hay amor en mis historias y que hay incluso momentos eróticos en algunas historias, pero nunca las catalogaría como algo romántico. Y es curioso, pero lectores de romántica también se ven atraídos por mis libros. Ajá. Young Adult, sobre todo, pues eso sí, gente joven que le gusta la fantasía, y lectores de anime también, pero bueno, esto sobre todo con El Tigre y la Tormenta, que va más, claro, al tener el mundo samurái, pues es verdad que es un poquito anime. Ujú. Entonces, Vi que en tus redes sociales tienes ahí contacto con el mundo anime, con la gráfica sí, de DC Comic y todo eso. sí. ¿Cómo es esa relación tuya con los videojuegos y que te gustaría crear juegos programados, ¿no? Sí, he empezado ahora a estudiar un FP de programación, una formación profesional superior. Bueno, básicamente es un curso para aprender a programar, ya está. Ajá. Y me hace muchísima ilusión poder. Es muy difícil llegar a la gente con las historias, con los libros, sobre todo a gente que no lee. Y por desgracia hay una mayoría de gente que no lee. Entonces creo que es una muy buena manera. A mí me han llegado historias preciosas a través de videojuegos. Y quiero decir, el amor que yo he sentido por esas historias ha sido
tan enorme o casi tanto en algunos casos como el que he sentido por las historias que me han llegado a través de los libros. Creo que es otro método de hacer llegar esas historias y también que los videojuegos me gustan mucho. No me considero un pro gamer, pero sí que me gusta jugar a videojuegos. Entonces, ¿y tus grupos de amigos son más hombres, lectores o más jugadores? Más jugadores. Me leen a mí y ahora he conseguido hacer que, bueno, hemos conseguido que mi grupo de amigos tenga un club del libro. Entonces, cada semana nos reunimos y estamos leyendo libros en conjunto y es lo más bonito que me ha pasado a lo mejor llevamos 14, 15 años de amistad con este grupo y hace muy poquito que hemos empezado esto y me han hecho muy feliz, porque claro, les gusta leer, pero nunca encuentran nada que les sea... Que los identifique. Sí, correcto. ¿Con qué identificarse, digamos? Sí. Bueno, no, sí, con qué identificarse seguro que sí, pero que no tienen un filtro de, vale, pues me puedo leer este libro y sé que me va a gustar. Entonces, yo recomendar libros siempre lo puedo hacer, pero es más agradable leer todo un libro, comentarlo por primera vez y es precioso. Y esto es lo que estoy haciendo y me encuentro con gente que se querría unir a este club del libro, ¿no? Pero es que es un club del libro que de verdad en mi casa somos 7 personas y tampoco es muy íntimo, ¿no? No es que sea un club del libro que hago a nivel local o estatal, no se puede, lo siento. Yo puedo decir el libro que nos estamos leyendo, pero no puedo invitar a todo el mundo a casa. Bueno, no, pero están las bibliotecas, entonces podrías hacer el club del libro invitándolos a una biblioteca. Claro, pero... No sé si en Mallorca hay alguna entidad municipal, no sé cómo lo llaman ustedes, Casa de Cultura, del ayuntamiento, que te brinde el lugar. Pero el problema es que muchos de mis amigos tienen más de 30 años y bueno, también es mi caso, aunque no lo parece. Y el problema es que estas entidades están más enfocadas en jóvenes de menos de 30. Ajá. Entonces yo puedo hacer un club del libro, pero muchas de las personas que les gustaría ir no entran dentro de la edad recomendada, o sea, de la edad que dejan participar. Entonces, bueno, sí. Habrá que crear más asociaciones. Sí, yo te voy a contar cómo terminan en función de la experiencia. Cuando tú haces club del libro esperando que se te llene de jóvenes, se te llena de las personas que ya leen libros y que son adultas, mayores. Exacto. Sí, exacto. Yo no tengo ningún prejuicio con eso, al contrario. Pero el objetivo de generar una convocatoria para jóvenes se disuelve y se transforma en otra cosa, que es que las personas que ya tienen la costumbre de leer vienen y les gusta compartir lo que leen y llenarse de la energía que les da gente más joven, con lo cual se termina pierde su objetivo, sí, no deja de ser valioso, pero pierde el objetivo primordial. Me parece que las iniciativas estas, como la tuya, de juntarte con 7 amigos de 30 años, que estimo que debe ser tu edad. Sí, tenemos en el grupo hay desde 25 hasta 40, o sea, somos un grupo bastante diverso. Bien, es una brecha muy corta, digamos, son 10 años en un público muy joven, digamos, muy joven. Yo tengo 61, tengo un hijo de 40, así que imagínate. Podría estar en mi club del libro. Podría estar en tu club, seguramente lo estaría. Pero, tus libros claro, se consiguen. Es lo que tú dices, ¿Cómo? Que estaría bien poder hacer eso a lo grande, ¿no? Que hubiese personas de 60 y de 20 y compartiendo. Pero claro. Por ahora, al menos aquí, a nivel local, no hay ningún grupo. Ninguna iniciativa, digamos. No. La tendré que hacer yo. Si es que... Claro. Eso sí, depende si ganamos un responsable social y perdemos un escritor. Ahí hay como una... Yo prefiero seguir va a llegar un punto que no vas a poder hacer todo, IJ.
Yo creo que seguiré escribiendo. Porque Me parece muy bien. la palabra responsable no me queda demasiado. Claro, claro, bueno, porque una vez que asumes un rol social, no te puedes bajar del caballo, es así, esto es Correcto. una decisión de vida. Bueno, ¿tus libros se consiguen solo en Amazon o hay otras alternativas? Bueno, ahora mismo es solo a través de Amazon o directamente a través de mí. Cualquiera se puede poner en contacto conmigo a través de mi Instagram, los mensajes los tengo activados y me pueden solicitar la novela y además les llegará firmada con una pequeña dedicatoria y si puedo con alguna pegatina o con algo porque mi correctora es así, me dice, no, tienes que poner pegatinas y tienes que poner cosas bonitas. Y yo, bueno, vale, pues vamos Bien, a poner cosas bonitas. Así que esas son las bien. dos maneras ahora mismo, o Ahora después al Amazon o final, contactando conmigo. claro, al final vamos a recordar las redes sociales y si tiene sitio web y todo eso. Si tuvieras que recomendar uno de tus libros para conocerte mejor, entiendo que sería Fata. Sí, creo que sí. Creo que Ujú. sería Fata, porque sí, Fata, sí, definitivamente. Tampoco es Bien. que no tengo muchos todavía publicados, Bueno, pero pero sí. tienes ahí, nosotros decimos en la Argentina, le llamamos tener en la gatera, o sea, tener listos para imprimir Sí, por lo sí, menos sí. dos que me contaste, Sí, correcto, sí. listo para publicar. Bueno, y hay una pregunta que tiene que ver con lo metafísico que suelo hacerle a mis entrevistados, Ujú. que tú sabrás que tienes que saber que yo no espero que te suceda pronto, pero me gustaría saber si has reflexionado cómo te gustaría que te recordaran. Uf, creo que me gustaría que me recordaran como un cuentacuentos, como alguien que era capaz de ayudar con sus historias, de dar un poco de luz con sus historias. Alguien que trajo un poco de luz al mundo. Eso creo que me gustaría mucho. Bien. Y Jota, ha sido un verdadero placer, un gusto que me he Lo dado charlar mismo digo. contigo. Hemos estado una horita, Se se me ha hecho voló, estuvimos muy charlando de corto. cosas muy Sí, sí. interesantes. Si te ha quedado algo para que me pueda haber salteado y que quisieras contarles de motu propio a los oyentes, bienvenido sea, y si no, aprovecho para despedirte. Nada, simplemente que el placer ha sido totalmente mutuo, me lo he pasado genial. Me ha encantado tener charlas desde sociales hasta metafísicas y me encantan este tipo de entrevistas. Gracias, Bueno, así que muchas bueno, hasta la gracias. vuelta, Jota. Gracias por todo. Gracias a ti, hasta luego. Entre párrafos. Encuentro de escritores. Un podcast orientado a la literatura, a la comunicación y a la difusión de las letras, sin solemnidades ni contracturas. Reportajes a escritores de habla hispana, audiocuentos, curiosidades, rarezas y temas de interés. Miércoles y jueves disponible en mi web o en tu plataforma de podcast preferida. Si sos escritor y te interesa participar, comunícate conmigo. Si sos oyente, espero tus comentarios, críticas o aportes escritos o grabados. Entre párrafos. La parte divertida de las letras.